de la Universidad Estatal de Milagro. Vamos a presentar el tema de investigación Operaciones de activos y los riesgos financieros de la asignatura Banca y Mercado de Valores a cargo del docente ingeniero Arcos Naranjo Edwin Vinicio. Los integrantes somos Lisa Estefanía Torres Saray, Yesenia Rosa Jiménez Escobar, Glena Leticia Quinde Caicedo, Félix Adrián Suárez Ordóñez. El trabajo es presentado por los alumnos de cuarto semestre AU. Operaciones de activos. Las operaciones bancarias de activo son aquellas en las que un intermediario financiero realiza una operación de inversión o riesgo. La entidad bancaria concede crédito al cliente. Las operaciones activas son un instrumento de financiación al que acuden empresas y personas para cubrir sus necesidades, sean estas de la naturaleza que sean. Toda operación de crédito en general de activo comporta riesgos para las entidades financieras que la financian. Consecuentemente, es imprescindible contar con un adecuado sistema de control y seguimiento de los riesgos o posiciones asumidas. De hecho, el análisis de riesgos constituye actualmente el factor clave de la gestión bancaria. El riesgo bancario puede entenderse como el riesgo asumido por una entidad de crédito en actividades típicamente bancarias. Legalmente se entiende por riesgo cualquier ventaja concedida, ya sea hecha efectiva o no, por una entidad de crédito a un cliente o grupo de clientes relacionados entre sí, quede o no registrada en el balance, que incluya los compromisos y otras eventualidades que las respectivas autoridades competentes consideren importantes para valorar los riesgos identificables de dicha entidad. Los activos. Un banco usa los fondos que ha adquirido a través de la emisión de pasivos para comprar activos capaces de generar utilidades. Se les suele llamar usos de fondos y los pagos de intereses que se ganan sobre ellos capacitan a los bancos para obtener utilidades. Las reservas, partidas de efectivo en proceso de confianza, depósitos en otros bancos, valores, préstamos, otros activos. Reservas. Todos los bancos mantienen algunos de los fondos que adquieren como depósitos en una cuenta en la Fed. Las reservas son estos depósitos más la moneda circulante físicamente mantenida por los bancos, a la cual se le llama efectivo en bóveda, porque es almacenado en las bóvedas de los bancos durante la noche. Aunque las reservas actualmente no pagan ningún interés, los bancos las mantienen por dos razones. Primero, algunas reservas denominadas reservas requeridas se mantienen por los requerimientos de reserva. La regulación que establece que por cada dólar de depósitos en cuentas de cheques de un banco, una cierta fracción debe mantenerse como reserva. Esta fracción sería del 10% y recibe el nombre de razón de reservas requeridas. Los bancos mantienen reservas adicionales, denominadas exceso de reserva, porque son los más líquidos de todos los activos bancarios y pueden disponer de ellas para cumplir con sus obligaciones cuando los fondos se retiran, ya sea en forma directa por un depositario o en forma indirecta cuando se emite un cheque sobre una cuenta. Partidas de efectivo en proceso de cobranza. Suponga que un cheque escrito sobre una cuenta de otro banco se deposita en un banco y que los fondos de este cheque aún no han sido recibidos, es decir, no han sido cobrados por el otro banco. El cheque se clasifica por una partida de efectivo en proceso de cobranza y es un activo para su banco, porque representa un derecho sobre otro banco por fondos que serán pagados dentro de 2 días. Depósitos en otros bancos. Muchos bancos pequeños mantienen depósitos en bancos más grandes a cambio de una variedad de servicios, incluyendo la cobranza de cheques. Las transacciones en moneda extranjera y la prestación de ayuda en la compra de valores.
Este es un aspecto de un sistema que se denomina banca de corresponsales. En forma colectiva, las reservas, las partidas de efectivo en proceso de cobranza y los depósitos en otros bancos reciben el nombre de partidas de efectivo. Valores. Las tendencias de valores de un banco son muy importantes en el aspecto del activo, ya que es capaz de ganar utilidades. Los valores están conformados de instrumentos de endeudamiento para los bancos comerciales, porque a los bancos no se les permite mantener acciones. Los bancos obtienen sus utilidades principalmente mediante la concesión de préstamos. Un préstamo es un pasivo para el individuo o la corporación que lo recibe, pero es un activo para un banco, porque le representa ingresos. Son menos líquidos que otros activos, porque no pueden convertirse en efectivo sino hasta que el préstamo venza. Si el banco hace un préstamo a un año, por ejemplo, no puede recuperar sus fondos sino hasta que el préstamo venza dentro de un año. Los préstamos también tienen más altas posibilidades de incumplimiento que otros activos, por la falta de liquidez y por un riesgo de incumplimiento más alto. El banco gana un rendimiento más alto sobre ellos. Otros activos. El capital físico, edificios bancarios, computadoras y otros equipos que poseen los bancos se incluye en esta categoría. Riesgos financieros. El riesgo financiero se puede definir como la probabilidad de que ocurra algún evento con consecuencias financieras negativas para la organización. Desde el punto de vista de un inversor, el riesgo financiero hace referencia a la falta de seguridad que transmiten los rendimientos futuros de la inversión. El riesgo financiero es un término amplio utilizado también para referirse al riesgo asociado a cualquier forma de financiación. El riesgo se puede entender como la posibilidad de que los beneficios obtenidos sean menores a los esperados o de que no hay un retorno en absoluto. Tipos de riesgos. Existen diferentes tipos de riesgos, entre los que se pueden destacar son los siguientes: riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo operacional. Riesgo de mercado. Este riesgo hace referencia a la probabilidad de que el valor de una cartera, ya sea de inversión o de negocio, se reduzca debido a los movimientos desfavorables en el valor de los llamados factores de riesgo de mercado. Los tres factores estándar del mercado son los siguientes. Riesgo de tipo de interés. Es el riesgo asociado a los movimientos en contra de los tipos de interés. Por ejemplo, si una empresa es prestamista de otra, le resultará beneficioso que los tipos de interés aumenten. Por el contrario, si esa empresa no aumenta, no le beneficia al asociado. Riesgo cambiario. Es el riesgo asociado a las variaciones en el tipo de cambio en el mercado de divisas. Depende de la posición que se tiene, la volatilidad de la moneda y el periodo temporal considerado. Riesgo de mercado. De forma restringida, este riesgo hace referencia al cambio en el valor de instrumentos financieros como acciones, bonos, derivados. Como por ejemplo encontramos el riesgo al que se enfrenta un inversor ante una posible caída del valor de las acciones en una empresa, pudiendo disminuir el valor de la cartera de dicho inversor. Riesgo de crédito. Deriva de la posibilidad de que una de las partes de un contrato financiero no realice los pagos de acuerdo a lo estipulado en el contrato, debido a no cumplir con las obligaciones, como no pagar o retrasarse en los pagos. Las pérdidas que se pueden sufrir engloban pérdida de principales, pérdida de intereses, disminución de flujo de caja o derivado del aumento de gastos de recaudación, como por ejemplo, encontramos la imposibilidad de devolver una deuda al contratar un préstamo. Riesgo de liquidez, asociado a que
aún disponiendo de los activos y la voluntad de comerciar con ellos, no se puedan efectuar la compraventa de los mismos o no se pueda realizar lo suficientemente rápido y al precio adecuado. Un posible ejemplo sería una sociedad que se encuentre en una fase de pérdidas continuadas en su cartera, donde no tenga liquidez suficiente para pagar a su personal. Riesgo operacional. Es la posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras originadas por fallos o insuficiencias de procesos, personas, sistemas internos, tecnologías y en la presencia de eventos externos imprevistos. La falta de personal o el personal que no cuente con las competencias necesarias para afrontar las exigencias de la empresa se considerará un factor de riesgo operacional. Una administración prudente es aquella que mide los riesgos del giro del negocio en la que se encuentra, adoptando las acciones que permitan neutralizarlos en forma oportuna. A diferencia de la incertidumbre, en la cual no es posible prever, por no tener información o conocimiento del futuro, los riesgos pueden distinguirse por ser visibles, pudiendo minimizar sus efectos. En definitiva, el riesgo financiero engloba la posibilidad de que ocurra cualquier evento que derive en consecuencias financieras negativas. Se ha desarrollado todo un campo de estudio en torno al riesgo financiero para disminuir su impacto en empresas, inversiones, comercio, etc. De modo que cada vez se pone más énfasis en la correcta gestión del capital y del riesgo financiero para lograr una estabilidad financiera a medio y largo plazo en cualquier tipo de organización. Esperando que la información propuesta anteriormente haya servido para el estudio de cada uno de ustedes, se concluye esta investigación.